y que en este vivir una vida que agrada a Dios, ustedes abunden más y más. Es decir, que día con día y momento a momento estén viviendo una vida que agrada al Señor. Es la instrucción de Dios. Es la instrucción de Dios que vivamos una vida que agrada al Señor. Y es cuando el apóstol Pablo con estas palabras enmarca el tema de la santificación. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. La voluntad de Dios es la santidad en el varón. La voluntad de Dios es que el varón sea un hombre santo. En el verso 7 vuelve a remarcar con esta frase, porque Dios no nos ha llamado a inmundicia, sino Dios nos ha llamado a santificación. Dios nos ha llamado a santificación. Y es cuando de manera muy especial el apóstol Pablo presenta que la meta del varón o la visión del varón o el objetivo del varón debe ser vivir una vida en santidad. Dios nos ha llamado a santificación. Dios ha establecido los parámetros para nuestra santidad. Es cuando se hablaría de la santificación en dos vertientes. Primero, nosotros somos santificados por obra del Espíritu Santo. La santificación es operada en el creyente por obra del Espíritu Santo. El apóstol Pablo le dice a Efesios que nosotros hemos sido lavados, hemos sido purificados en el lavamiento del agua por la palabra. A través de ese lavamiento del agua, nosotros somos llamados a santificación. Eso significa que la posición del cristiano, oiga, la posición del varón cristiano es una posición ante Dios de santificación. Por la obra de Cristo en la cruz del Calvario, porque su sangre, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado, el creyente goza de una posición de santificación delante de Dios. Delante de Dios nuestra posición es de gente santa. Nuestra posición es de gente viviendo en santidad. Esa es nuestra posición. Cuando Dios ve al varón cristiano, cuando Dios ve al hombre cristiano, lo ve como un hombre santo. Para Dios ya somos santos. Esa es la santificación en su fase de posición. Ante Dios somos santos. Sin en cambio, la santificación tiene otra fase, la fase de función. Funcionalmente estamos viviendo diariamente en santidad, o funcionalmente estamos buscando la santidad, ¿sí? Por la obra de Cristo somos declarados santos. Por la obra de Cristo podemos levantar las manos y decir: soy santo, por la obra de Cristo. Pero en la función, en la vida diaria, cada creyente tiene que estar viviendo o buscando o esforzándose por vivir una vida santa. Por la obra de Cristo el varón es santo. Por el compromiso, por la decisión y por el deber creyente, el varón tiene que vivir día con día de una manera santa. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Esto significa, hermanos, que aunque ante Dios ya somos santos, nuestra mayor tarea es vivir cada día en santidad. La misión del varón cristiano es vivir en santidad. La meta del varón cristiano tiene que ser la santidad. El lema del varón cristiano tiene que ser la santidad. Y diariamente tenemos que levantarnos, hermanos, con la tarea de vivir en santidad. ¿Por qué? Porque eso conlleva nuestro cristianismo. El que con la manera de vivir que agrada a Dios, día con día vivamos en santidad. Día con día busquemos la santidad. Y aquí es donde el apóstol Pablo enmarca la santidad en un concepto muy interesante. La voluntad de Dios, ¿cuál es? Dice el verso número 3, la voluntad de Dios es vuestra santificación. Y eso implica, en primer lugar, que te apartes de fornicación. Vea por favor el verso 3. La voluntad de Dios es tu santificación.
La primera fase de la santificación o la primera fase de la santidad funcional tiene que ver con la fornicación. Y eso implica que el varón día con día debe de vivir apartándose de fornicación. Apartándote de fornicación. Y es bien interesante, porque la palabra para fornicación que se usa aquí es la palabra griega porneia. Es donde viene una raíz, hermanos, muy interesante. De aquí nace la raíz de pornografía. Y de aquí nace la raíz de inmundicia sexual. Y es donde, de manera muy especial, cuando el apóstol Pablo presenta la santidad o la santificación en los varones, tiene que trabajar con la santidad corporal o tiene que trabajar con la santidad sexual. Y nos pide que para vivir en esa santidad que a Dios le agrada, nosotros nos apartemos de fornicación. ¿Sí? Ah, Pastor Rogelio, pero ¿cómo me pide que me aparte de fornicación si yo ya estoy casado y tengo mi esposa? Yo ya no puedo fornicar. En el sentido de que uno de los usos de la palabra fornicación tiene que ver con la relación sexual ilícita entre jóvenes solteros. La relación sexual ilícita entre personas casadas se llama adulterio. Y entonces, ¿cómo el Señor está diciéndome que me aparte de fornicación? ¿Este mensaje es para los jóvenes? No, porque Pablo tiene en mente todo tipo de problema sexual. Y es donde una de nuestras áreas débiles como varones es o una de las esferas en que sufrimos como varones tiene que ver con la sexualidad. Tiene que ver con la sexualidad. Y si hay una lucha constante, y si hay una lucha diaria en nosotros como varones, tiene que ver con la sexualidad. Se le preguntó a un pastor anciano, por ahí de unos 75, 76 años, pastor, ¿cuál es su mayor tentación? Quizás usted ya ni tenga tentaciones, pues ya está viejito, ya pasó sus mejores años. Pero aún con su voz quebrada, el anciano se acercó al joven ministro y le dijo, sabes, todavía tengo problemas, todavía estoy sufriendo con las mujeres. Y de alguna manera el ministro joven como que se quiso reír del pastor y decirle, pero ¿cómo es posible que usted tenga problemas con las mujeres? Sí, todavía hay tentación en mi corazón. Todavía estoy luchando día con el problema sexual. Todavía. Al grado entonces que está el anciano ya enfermo, tirado en cama, y llegan sus hijos a tratar de animarlo y de ofrecerle todo lo que se le pudiera apetecer. Oiga, papá, ¿no se le antoja un juguito? ¿No se le antoja una frutita? ¿No se le antoja por ahí un caldito de pollo? No se me antoja, nada se me antoja. Y una de las hijas muy interesante le dijo, oiga, papá, ¿y no se le antojaría avenita? Y el anciano se queda callado y dice, ¿y cuántos años tiene? Y dijo la hija, no, papá, estoy hablando de avena, de un atolito de avena. Ah, no, eso no se me antoja, dijo el anciano. El anciano pensó en venita. Todavía, en su lecho de enfermedad, el anciano pensó en venita. Porque si hay un área difícil para nosotros como varones, tiene que ver con el área sexual. Si hay una batalla constante y hay una batalla, diríamos aún, diaria entre nosotros como varones, tiene que ver con el sexo. Y más que ahora, nuestra sociedad se ha vuelto muy visual. Y donde prácticamente, hermanos, de manera descarada, de manera así, prácticamente total, ya estamos teniendo pornografía en todos los medios. ¿Sí? En algún momento una asociación de mujeres católicas se puso en pie para reclamar por anuncios en televisión, por anuncios en espectaculares con mujeres semidesnudas.
Lamentablemente se les acusó de mochas, se les acusó de muy morales, se les acusó de gente fuera de tiempo. Porque ya eso es común. E inconscientemente, viviendo en nosotros en una situación o en una sociedad muy sensual y sexual, pareciera entonces que se aceptarían todas esas maneras. Sin en cambio, por ahí tiene que ver con que nos apartemos de fornicación. ¿Sí? Porque, hermanos, lamentablemente uno de los pecados comunes, ya no solo entre los jóvenes, sino también entre los varones, tiene que ver con la pornografía. Tiene que ver, hermanos, con esos pecados llamados lascivia, lujuria. Y es donde el varón está luchando constantemente. No podemos cerrar los ojos, no podemos de alguna manera, hermanos, decir, no, a mí no me pasa. ¿Por qué? Porque somos creados por Dios. Y nuestra zona erógena, o la zona que más produce, hermanos, la zona que más produce deseo sexual en el varón son los ojos. ¿Sí? El varón es creado de manera muy especial al lado visual. Las mujeres no. Las mujeres no se emocionan viendo a un varón con shorts o con playera. Pocas las mujeres. ¿Por qué? Porque somos diferentes. Mientras que Dios constituye a la mujer al área auditiva, y de alguna manera la mujer inicia su preparación para la sexualidad a través del oído, de palabras bonitas, el varón no. El varón es creado un ser sexual, y su parte más erógena del varón está en los ojos. Y de alguna manera, ahorita estamos siendo bombardeados por todos los medios, hermanos, y actualmente en todos los lugares estamos siendo bombardeados con figuras sensuales y algunas veces hasta figuras sexuales. Aún ya hasta hay una crítica, hermanos, a que nuestras cantantes, nuestros músicos cristianos ya están vendiendo un evangelio sexy. Porque ya es común que cantantes cristianos usen todo, mujeres cristianas, cantantes llamadas, usen todo, usen minifalda, y de alguna manera, aún en portadas de discos, ya estén transmitiendo esa figura sensual o esa figura sexual. ¿Por qué? Porque de alguna manera se está explotando. Nada vende más que una mujer bonita, y nada vende más porque los varones somos criados con esa naturaleza. Somos, hermanos, muy visuales. Los creyentes tenemos problemas con nuestros ojos. Algo que siempre nos está metiendo en problemas se llama ojos. ¿Sí? De ahí que junto con la pornografía tenemos problemas con la lascivia. La lascivia tiene que ver con la segunda mirada. En algún momento la Biblia definiría como lascivia el voltear a ver nuevamente a una mujer para desearla o para codiciarla. Lo que en algún momento, la primera mirada, el verla pasar, no implicaría pecado, pero el voltear la cabeza para volverla a ver ya estaría implicando lascivia, ya estaría implicando pecado. Y bueno, en el área matrimonial es de las quejas que más me dan las esposas. Pastor, es que vamos en la calle y mi esposo voltea a ver. Es que vamos en la calle y mi esposo no va concentrado. A veces hasta anda queriendo chocar porque volteó a ver una muchacha. Pasó una muchacha y mi esposo, y son quejas a veces que uno diría, no, pero pues es que eso es normal. Sí. En el mundo eso es normal. La validez del varón y la validez del hombre en el mundo está por cuántas mujeres tienes o cuántas mujeres has tenido. Ahí el valor no está en lo que tú eres, no está en tu carácter. El valor en el mundo no está en tu manera de ser. El valor del mundo está en tu comportamiento, y mucho tiene que ver con qué tan macho eres. De ahí que el diálogo común entre compañeros del trabajo, el diálogo común entre compañeros de la empresa y de los negocios, tiene que ver con mujeres. Y es pesado. Aún a veces en el ir con mecánicos o en el estar con albañiles, siempre está saliendo a flote el término mujeres. ¿Sí? El cristiano está inmerso en esa situación.
Y es triste porque algunos, si no es que muchos cristianos, se dejan arrastrar. Y es cuando el apóstol Pablo tiene que levantar la voz y decir, ¿saben qué es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es su santificación. Y esa santificación implica que ustedes se aparten de fornicación. Ahora, vean cómo el apóstol Pablo aplica esta frase. La voluntad de Dios es vuestra santificación y que tú te apartes de fornicación. No se sana la situación orando, no se sana la situación ayunando, no se sana la situación no saliendo a la calle, no se sana la situación apagando el televisor, no se sana así la situación. La situación se sana tomando la decisión de apartarse de fornicación. Tiene que ser una decisión. Una decisión que aún el mismo Job tuvo que tomarla. ¿Y que nos dice en Job 31:1? Yo hice un pacto con mis ojos. Tuve que hacer un pacto con mis ojos. ¿Cómo habría yo de ver a una virgen? Jamás. Por eso tuve que hacer un pacto con mis ojos. Tú tienes que apartarte de fornicación. De alguna manera, tú tienes que cambiarle el canal a la televisión cuando están pasando situaciones sensuales o ya están pasando a un sexo explícito. Tú tienes que cambiar el canal de televisión. Si en cambio, hermanos, varios varones, o si no es que muchos han hablado conmigo en esta crisis y me han dicho, pastor, me cuesta. Y ahora con la situación de que el cable se está haciendo muy común, es triste que aún varones cristianos no tengan la decisión ni el valor de decir, ¿sabe qué? Cancelen estos canales. Estos canales a mí no me sirven para nada. No, los canales se quedan ahí. Y lamentablemente, ya entrada la noche, ya después del trabajo y del descanso, el varón entra en tentación y el varón es llamado a esos canales. Y algunas hermanas han llegado y me han dicho, hermano, es que caché a mi esposo viendo esos